El pastor alemán Thor atravesó la sala del tribunal como una flecha oscura, arrastrando con tal fuerza a su guía que la oficial Karen Méndez casi perdió el equilibrio. El animal ladraba con una intensidad que hacía eco contra las paredes de madera del juzgado penal número 3, sus patas arañando el piso mientras tiraba de la correa hacia el estrado de testigos donde Luisa Fernández, la amante del hombre asesinado, permanecía completamente inmóvil, su rostro pálido como papel. La jueza Patricia Salas Montes golpeó su mazo contra el estrado 3 veces seguidas mientras el caos se apoderaba de la sala. En las bancas del público, Elena Morales de Aguilar, la viuda acusada de asesinar a su esposo millonario Roberto Aguilar, se aferraba al brazo de su abogado defensor sin entender qué estaba ocurriendo. Durante 6 meses había enfrentado un juicio por un crimen que no había cometido. Y ahora un perro entrenado para detectar explosivos estaba revelando algo que nadie había anticipado. El fiscal Germán Palacios Torres se había quedado paralizado junto a su mesa, sus lentes rectangulares reflejando las luces fluorescentes mientras su caso aparentemente sólido comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Había pasado medio año construyendo evidencia contra Elena. Motivo económico, oportunidad de estar en la casa, historial de contratar investigadores privados para seguir a su esposo infiel. Todo había encajado perfectamente. Hasta ahora. Lo que Germán no sabía, lo que nadie en esa sala del tribunal había podido imaginar durante meses de investigación y juicio, era que Thor no estaba reaccionando a explosivos. El pastor alemán de 4 años había detectado rastros químicos de aconitina, un veneno letal derivado de una planta llamada acónito matalobos, presentes en la ropa de Luisa Fernández. El mismo veneno que había matado a Roberto Aguilar Mendoza 6 meses atrás, cuando fue administrado en su whisky escocés favorito mientras firmaba documentos en su estudio privado, confiando en la mujer que sostenía la copa. «Orden, orden en la sala», gritó la jueza a Salas, su voz cortando a través del ruido creciente. «Oficial Méndez, retire al animal inmediatamente. Señor fiscal, acérquese al estrado ahora mismo». Pero Thor no se calmaba. El pastor alemán continuaba ladrando, sus ojos marrones fijos en Luisa con una intensidad que ningún entrenamiento podía simular. Karen Méndez, con 15 años de experiencia manejando perros de detección, nunca había visto a Thor reaccionar así ante una persona. «Su señoría Thor está entrenado para detectar sustancias químicas específicas», dijo Karen, su voz apenas audible sobre los ladridos. «Si está reaccionando así, significa que ha detectado algo en esa mujer. Algo peligroso». 2 meses antes de este momento explosivo en el tribunal, antes de que un perro entrenado revelara la verdad que cambiaría todo, Elena Morales de Aguilar había despertado a las 2 de la madrugada del 23 de octubre y había encontrado el cuerpo sin vida de su esposo tendido sobre el piso de madera de su estudio. Roberto Aguilar Mendoza, empresario millonario de 58 años y dueño de la constructora más importante de la ciudad, yacía boca arriba con los ojos abiertos mirando hacia el techo. Una copa de whisky volcada cerca de su mano derecha. Sin sangre, sin violencia aparente. Solo un hombre muerto rodeado por sus libros y fotografías familiares. Elena no había gritado. Con 49 años y 2 décadas de matrimonio complicado, había aprendido a mantener la compostura incluso en crisis. Se había arrodillado junto al cuerpo de Roberto. Había buscado un pulso que no encontró y entonces notó las marcas. Apenas visibles bajo el cuello de su camisa de seda azul, había líneas rojas, abrasiones sutiles que sugerían que alguien lo había sujetado o él había forcejeado. Había marcado el número de emergencias con dedos sorprendentemente firmes, su voz saliendo clara y controlada cuando la operadora contestó. Reportó la muerte. Proporcionó la dirección de su mansión en la exclusiva zona de San Isidro, calle Libertadores 432. Esperó la llegada de la policía sin tocar nada más. Lo que Elena no sabía mientras esperaba en el pasillo de su propia casa, lo que no podía imaginar en ese momento de shock contenido, era que ella misma se convertiría en la principal sospechosa. La esposa siempre es la primera sospechosa, especialmente cuando hay una fortuna de más de 100 millones de pesos en juego, un testamento recientemente modificado que la excluía de beneficios significativos, y el hecho documentado de que había contratado a un investigador privado para seguir a su esposo infiel apenas 3 semanas antes de su muerte. La detective Laura Vázquez Cortés había llegado a la mansión de los Aguilar 40 minutos después de la llamada de emergencia, acompañada por un equipo de técnicos forenses y el médico forense Ernesto Campos. Laura tenía 39 años, 16 de ellos dedicados a la policía judicial, y había trabajado en suficientes homicidios como para reconocer cuando algo no encajaba. La escena del crimen era demasiado limpia, demasiado controlada. No había signos de lucha más allá de las marcas sutiles en el cuello de Roberto. No había huellas dactilares extrañas, no había ADN bajo las uñas de la víctima, no había evidencia de entrada forzada a la mansión. Mientras los técnicos fotografiaban la escena y recolectaban evidencia, Laura había observado a Elena sentada en la sala principal.
La viuda vestía una bata de seda color perla sobre su camisón, su cabello castaño recogido en una trenza floja que caía sobre su hombro. No lloraba, no temblaba. Simplemente miraba hacia la nada con una expresión vacía que a algunos les parecería sospechosa, pero que Laura reconocía como shock profundo. Señor Aguilar, necesito hacerle algunas preguntas. Había comenzado Laura, sentándose en el sofá frente a Elena. Sé que este es un momento terrible, pero mientras más pronto obtengamos información, mejor podremos entender qué le sucedió a su esposo. Elena había mirado a Laura con ojos que parecían haber envejecido una década en pocas horas. Pregúnteme lo que necesite. Quiero saber quién hizo esto. ¿Cuándo fue la última vez que vio vivo a su esposo? Anoche alrededor de las 8. Cenamos juntos, aunque separados. Él comió en su estudio mientras trabajaba. Yo cené en la terraza con nuestra hija Sofía. Después de cenar, Roberto dijo que tenía documentos importantes que revisar y se encerró en su estudio. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Alguien más estaba en la casa. Mi hijo Daniel. Él ha estado viviendo aquí temporalmente después de separarse de su esposa hace 3 meses. Pero estaba en su habitación. Y estaban los empleados domésticos hasta las 9 de la noche cuando terminan su turno. El personal de seguridad nocturno revisa la propiedad desde afuera, pero no entra a la casa. Su esposo recibió visitas durante la noche. Elena había vacilado por un momento, y Laura había notado esa vacilación como la detective experimentada que era. No lo sé con certeza. Roberto a veces recibía visitas de negocios a horas inusuales. Y había una mujer, una amante, Luisa Fernández. Yo sabía sobre ella. Contraté a un investigador privado hace 3 semanas para documentar la aventura. Laura había anotado el nombre en su libreta, subrayándolo 2 veces. ¿Por qué contrató a un investigador si ya sabía sobre la aventura? Porque mi abogado me advirtió que Roberto había cambiado su testamento de maneras que me perjudicarían significativamente. Necesitaba evidencia de infidelidad para proteger mis intereses financieros en caso de divorcio. Pero detective Vázquez, aunque quería divorciarme de Roberto, aunque estaba furiosa con él por sus traiciones, no lo maté. ¿No soy una asesina? El fiscal Germán Palacios, cuando heredó el caso 2 semanas después, había visto las cosas de manera diferente. Germán tenía 41 años y 20 dedicados a la fiscalía, construyendo una reputación de ser meticuloso y despiadado en el tribunal. Los elementos estaban todos allí. Elena tenía motivo económico, con más de 100 millones de pesos en juego. Tenía oportunidad, estando en la casa cuando Roberto murió. Tenía conocimiento de los hábitos nocturnos de su esposo, sabía que estaría solo en su estudio bebiendo whisky mientras trabajaba. Y había contratado investigadores privados, demostrando que estaba monitoreando activamente las actividades de Roberto. Germán había construido su caso sobre estos pilares, ignorando detalles que no encajaban perfectamente, como el hecho de que el informe toxicológico preliminar mostraba rastros de una sustancia no identificada que requería análisis adicional, como el hecho de que las marcas en el cuello de Roberto sugerían una presión breve e inconsistente con estrangulamiento completo, como el hecho de que Elena había sido quien llamó a la policía inmediatamente, comportamiento inusual para alguien que acababa de cometer asesinato. Pero entonces Germán había descubierto algo que solidificó su teoría. Elena había comprado una póliza de seguro de vida sobre Roberto por 50 millones de pesos apenas 8 meses antes de su muerte. Combinado con la herencia del testamento original, antes de las modificaciones recientes, Elena estaba posicionada para recibir más de 150 millones de pesos con la muerte de su esposo. El arresto había ocurrido 2 meses después del asesinato, en una mañana gris de diciembre. Laura Vázquez había llegado a la mansión con una orden de arresto, acompañada por 2 oficiales uniformados. Elena había abierto la puerta ella misma, vestida con pantalones de lino beige y una blusa color marfil, como si hubiera estado esperando este momento. Señora Elena Morales de Aguilar está arrestada por el asesinato de Roberto Aguilar Mendoza. Había dicho Laura, su voz profesional pero no sin compasión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Elena había extendido sus muñecas para las esposas sin resistencia, su rostro una máscara de resignación más que sorpresa. No lo hice, detective Vázquez, pero entiendo por qué todos piensan que sí. Los números cuentan una historia convincente. Solo espero que eventualmente encuentren la verdad. Sofía Aguilar Morales, la hija menor de Elena y Roberto, había estado presente durante el arresto. A sus 26 años, Sofía había regresado recientemente de Barcelona después de completar una maestría en arquitectura, esperando comenzar su carrera trabajando con su padre en la constructora familiar. En cambio, había regresado para encontrar a su padre muerto y a su madre acusada de asesinarlo. «Esto es una locura», había gritado Sofía mientras los oficiales escoltaban a Elena hacia la autopatrulla. «Mi madre no hizo esto. Están arrestando a la persona equivocada». Daniel Aguilar Morales, el hijo mayor de 32 años, había observado el arresto desde la ventana del segundo piso sin bajar a intervenir. Daniel había pasado la última década tratando de demostrar a su padre que era capaz de manejar los negocios familiares, solo para ser constantemente relegado a posiciones secundarias. Su relación con Roberto había sido complicada, llena de resentimiento y necesidad de aprobación en partes iguales.
y tenía sus propios secretos sobre la noche que su padre murió, secretos que Laura eventualmente descubriría. El juicio había comenzado 4 meses después del arresto, en abril, en el Juzgado Penal número 3 bajo la dirección de la jueza Patricia Salas Montes. La jueza Salas tenía 53 años y 28 en el sistema judicial, conocida por su imparcialidad rigurosa y su intolerancia hacia dramatismos innecesarios en su sala. Germán Palacios había presentado su caso con la precisión de un cirujano. Llamó a testigos que establecieron el motivo económico de Elena. Presentó el testimonio del investigador privado Gustavo Herrera Ponce, quien confirmó que Elena lo había contratado para seguir a Roberto. Mostró registros bancarios que documentaban la compra de la póliza de seguro de vida. Estableció que Elena tenía oportunidad y acceso para cometer el crimen. Pero había un problema con el caso de la Fiscalía. Un problema que Germán intentaba minimizar, pero que el abogado defensor de Elena, Ricardo Velasco, explotaba constantemente. La causa exacta de muerte seguía siendo ambigua. El informe toxicológico final, que había tardado semanas en completarse, finalmente identificó la sustancia misteriosa como aconitina, un veneno raro derivado de la planta acónito. Pero no había evidencia que conectara a Elena con la compra, posesión o conocimiento de este veneno específico. Señorías, había argumentado Ricardo Velasco durante sus alegatos de apertura, un hombre de 62 años con cabello completamente blanco y una reputación de nunca perder casos de asesinato. La Fiscalía quiere que crean que mi clienta, una mujer sin antecedentes criminales, sin conocimiento de botánica o química, de alguna manera obtuvo un veneno extremadamente raro y sofisticado, lo administró a su esposo, sin dejar rastro alguno de su participación, y luego inmediatamente llamó a la policía para reportar el crimen. ¿Les parece lógico? ¿Les parece consistente con el comportamiento de una asesina? La estrategia de defensa de Ricardo era simple pero efectiva, crear duda razonable al señalar todas las inconsistencias en la teoría de la Fiscalía. Y funcionaba. Los miembros del jurado parecían cada vez más escépticos con cada día que pasaba. Entonces Germán había tomado una decisión estratégica que cambiaría todo. Decidió llamar a Luisa Fernández como testigo, la amante de Roberto cuya existencia había sido documentada pero que hasta ahora no había sido interrogada extensamente en el tribunal. Germán creía que Luisa podría proporcionar información sobre el estado mental de Elena, sobre amenazas que quizás Elena había hecho contra Roberto durante sus discusiones maritales. Elena había vacilado por un momento, y Laura había notado esa vacilación como la detective experimentada que era. No lo sé con certeza. Roberto a veces recibía visitas de negocios a horas inusuales. Y había una mujer, una amante, Luisa Fernández. Yo sabía sobre ella. Contraté a un investigador privado hace 3 semanas para documentar la aventura. Laura había anotado el nombre en su libreta, subrayándolo 2 veces. ¿Por qué contrató a un investigador si ya sabía sobre la aventura? Porque mi abogado me advirtió que Roberto había cambiado su testamento de maneras que me perjudicarían significativamente. Necesitaba evidencia de infidelidad para proteger mis intereses financieros en caso de divorcio. Pero detective Vázquez, aunque quería divorciarme de Roberto, aunque estaba furiosa con él por sus traiciones, no lo maté. No soy una asesina. El fiscal Germán Palacios, cuando heredó el caso 2 semanas después, había visto las cosas de manera diferente. Germán tenía 41 años y 20 dedicados a la fiscalía, construyendo una reputación de ser meticuloso y despiadado en el tribunal. Los elementos estaban todos allí. Elena tenía motivo económico, con más de 100 millones de pesos en juego. Tenía oportunidad, estando en la casa cuando Roberto murió. Tenía conocimiento de los hábitos nocturnos de su esposo, sabía que estaría solo en su estudio bebiendo whisky mientras trabajaba. Y había contratado investigadores privados, demostrando que estaba monitoreando activamente las actividades de Roberto. Germán había construido su caso sobre estos pilares, ignorando detalles que no encajaban perfectamente, como el hecho de que el informe toxicológico preliminar mostraba rastros de una sustancia no identificada que requería análisis adicional, como el hecho de que las marcas en el cuello de Roberto sugerían una presión breve inconsistente con estrangulamiento completo, como el hecho de que Elena había sido quien llamó a la policía inmediatamente, comportamiento inusual para alguien que acababa de cometer asesinato. Pero entonces Germán había descubierto algo que solidificó su teoría. Elena había comprado una póliza de seguro de vida sobre Roberto por 50 millones de pesos apenas 8 meses antes de su muerte. Combinado con la herencia del testamento original, antes de las modificaciones recientes, Elena estaba posicionada para recibir más de 150 millones de pesos con la muerte de su esposo. El arresto había ocurrido 2 meses después del asesinato, en una mañana gris de diciembre. Laura Vázquez había llegado a la mansión con una orden de arresto, acompañada por 2 oficiales uniformados. Elena había abierto la puerta ella misma, vestida con pantalones de lino beige y una blusa color marfil, como si hubiera estado esperando este momento. Señora Elena Morales de Aguilar, está arrestada por el asesinato de Roberto Aguilar Mendoza. Había dicho Laura, su voz profesional pero no sin compasión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia.
Elena había extendido sus muñecas para las esposas sin resistencia, su rostro una máscara de resignación más que sorpresa. No lo hice, detective Vázquez. Pero entiendo por qué todos piensan que sí. Los números cuentan una historia convincente. Solo espero que eventualmente encuentren la verdad. Sofía Aguilar Morales, la hija menor de Elena y Roberto, había estado presente durante el arresto. A sus 26 años, Sofía había regresado recientemente de Barcelona después de completar una maestría en arquitectura, esperando comenzar su carrera trabajando con su padre en la constructora familiar. En cambio, había regresado para encontrar a su padre muerto y a su madre acusada de asesinarlo. «Esto es una locura», había gritado Sofía mientras los oficiales escoltaban a Elena hacia el auto patrulla. «Mi madre no hizo esto. Están arrestando a la persona equivocada». Daniel Aguilar Morales, el hijo mayor de 32 años, había observado el arresto desde la ventana del segundo piso sin bajar a intervenir. Daniel había pasado la última década tratando de demostrar a su padre que era capaz de manejar los negocios familiares solo para ser constantemente relegado a posiciones secundarias. Su relación con Roberto había sido complicada, llena de resentimiento y necesidad de aprobación en partes iguales, y tenía sus propios secretos sobre la noche que su padre murió, secretos que Laura eventualmente descubriría. El juicio había comenzado 4 meses después del arresto, en abril, en el Juzgado Penal número 3 bajo la dirección de la jueza Patricia Salas Montes. La jueza Salas tenía 53 años y 28 en el sistema judicial, conocida por su imparcialidad rigurosa y su intolerancia hacia dramatismos innecesarios en su sala. Germán Palacios había presentado su caso con la precisión de un cirujano. Llamó a testigos que establecieron el motivo económico de Elena. Presentó el testimonio del investigador privado Gustavo Herrera Ponce, quien confirmó que Elena lo había contratado para seguir a Roberto. Mostró registros bancarios que documentaban la compra de la póliza de seguro de vida. Estableció que Elena tenía oportunidad y acceso para cometer el crimen. Pero había un problema con el caso de la Fiscalía, un problema que Germán intentaba minimizar, pero que el abogado defensor de Elena, Ricardo Velasco, explotaba constantemente. La causa exacta de muerte seguía siendo ambigua. El informe toxicológico final, que había tardado semanas en completarse, finalmente identificó la sustancia misteriosa como aconitina, un veneno raro derivado de la planta acónito. Pero no había evidencia que conectara a Elena con la compra, posesión o conocimiento de este veneno específico, señorías. Había argumentado Ricardo Velasco durante sus alegatos de apertura, un hombre de 62 años con cabello completamente blanco y una reputación de nunca perder casos de asesinato. La Fiscalía quiere que crean que mi clienta, una mujer sin antecedentes criminales, sin conocimiento de botánica o química, de alguna manera obtuvo un veneno extremadamente raro y sofisticado, lo administró a su esposo sin dejar rastro alguno de su participación, y luego inmediatamente llamó a la policía para reportar el crimen. ¿Les parece lógico? ¿Les parece consistente con el comportamiento de una asesina? La estrategia de defensa de Ricardo era simple pero efectiva. Crear duda razonable al señalar todas las inconsistencias en la teoría de la Fiscalía. Y funcionaba. Los miembros del jurado parecían cada vez más escépticos con cada día que pasaba. Entonces, Germán había tomado una decisión estratégica que cambiaría todo. Decidió llamar a Luisa Fernández como testigo, la amante de Roberto cuya existencia había sido documentada pero que hasta ahora no había sido interrogada extensamente en el tribunal. Germán creía que Luisa podría proporcionar información sobre el estado mental de Elena, sobre amenazas que quizás Elena había hecho contra Roberto durante sus discusiones maritales. Luisa Fernández tenía 30 años, cabello rubio teñido que alcanzaba sus hombros y ojos verdes que habían cautivado a Roberto Aguilar 2 años atrás. Vestía un traje sastre gris oscuro para su testimonio, proyectando una imagen de respetabilidad que contrastaba con el rol de la otra mujer que la narrativa del juicio le había asignado. Había jurado decir la verdad con mano firme sobre la Biblia, su voz clara cuando respondió las preguntas iniciales de Germán sobre su identidad y su relación con Roberto. «Señorita Fernández, ¿puede describir la naturaleza de su relación con Roberto Aguilar?», había preguntado Germán. «Fuimos amantes durante 2 años. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, generalmente en mi departamento en la colonia Roma. Roberto me dijo que su matrimonio estaba muerto hacía años, que solo permanecía casado por obligaciones financieras y familiares. Planeábamos estar juntos oficialmente una vez que él pudiera organizar sus asuntos. ¿Alguna vez discutió con usted los problemas en su matrimonio?». «Constantemente. Me contó sobre las peleas con Elena, sobre cómo ella había descubierto nuestra relación y lo había amenazado con destruirlo financieramente si intentaba divorciarse. Me mostró mensajes de texto donde ella le decía cosas como «vas a pagar por esto» y «no te saldrás con la tuya». Estaba genuinamente asustado de lo que ella pudiera hacer. Ricardo Velasco había objetado inmediatamente, argumentando que este testimonio era rumor y no podía ser verificado. La jueza Salas había sostenido parcialmente la objeción, instruyendo al jurado a considerar cuidadosamente la confiabilidad del testimonio de oídas. Pero el daño ya estaba hecho. Luis había pintado una imagen de Elena como una esposa vengativa y peligrosa, exactamente la imagen que Germán necesitaba para su caso. Entonces había llegado el momento que nadie anticipó.
el momento que transformaría completamente el juicio y revelaría verdades que habían permanecido ocultas durante 6 meses. La oficial Karen Méndez había entrado a la sala del tribunal con Thor como parte de una demostración educativa programada. Un grupo de estudiantes de justicia criminal estaba visitando el tribunal ese día, y Karen iba a mostrar cómo los perros de detección trabajaban en escenas del crimen. Era una coincidencia de calendario, nada más. El juicio de Elena estaba programado para receso durante la demostración, pero cuando Karen y Thor entraron a la sala, el pastor alemán inmediatamente se tensó. Sus orejas se elevaron, su nariz comenzó a trabajar frenéticamente. Y antes de que Karen pudiera reaccionar, Thor había jalado la correa con una fuerza que casi la derribó, arrastrándola directamente hacia el estrado de testigos donde Luisa Fernández todavía estaba sentada. Los ladridos de Thor llenaron la sala, un sonido agudo y urgente que hacía imposible ignorarlo. El perro plantó sus patas delanteras contra la base del estrado, su hocico apuntando directamente a Luisa, su cuerpo entero vibrando con la intensidad de su reacción. Thor, quieto. Había ordenado Karen, jalando la correa con todas sus fuerzas. Thor, al pie. Pero el perro no obedecía, algo completamente inusual para un animal con años de entrenamiento riguroso. Y ahora, en este momento presente en el tribunal, con el caos explotando a su alrededor, Germán Palacios finalmente conectó los puntos que había estado demasiado ciego para ver durante meses. Thor estaba entrenado para detectar aconitina. La reacción del perro significaba que Luisa Fernández tenía rastros de ese veneno en su persona. El mismo veneno que había matado a Roberto Aguilar. Su señoría, dijo Germán, su voz cortando a través del ruido mientras se acercaba al estrado. Solicito que se suspenda este testimonio inmediatamente y que la señorita Fernández sea detenida para interrogatorio. Si el perro está detectando aconitina, la misma sustancia que mató a Roberto Aguilar, entonces esta testigo tiene explicaciones cruciales que dar. La jueza Salas había golpeado su mazo una vez más, su expresión severa mientras miraba alternativamente al perro que seguía ladrando, a Luisa cuyo rostro había perdido todo el color, y a Elena, quien se había puesto de pie junto a su abogado con expresión de completa confusión. Oficial Méndez, ¿qué exactamente está detectando su perro? Karen, todavía luchando por controlar a Thor, había respondido con voz entrecortada por el esfuerzo. Su señoría Thor está específicamente entrenado para detectar un panel de sustancias químicas incluyendo explosivos, narcóticos y varios venenos raros. Hace 6 meses añadimos aconitina a su entrenamiento después de que hubo varios casos en la región que involucraban este compuesto. Si está reaccionando así, significa que está detectando rastros significativos de esa sustancia en la testigo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Thor había dejado de ladrar por un momento, como si también estuviera esperando para ver qué pasaría después. Luisa Fernández comenzó a temblar visiblemente. Sus manos, que había mantenido cuidadosamente cruzadas sobre su regazo durante todo su testimonio, ahora se aferraban a los brazos de la silla con nudillos blancos. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos verdes, el maquillaje perfectamente aplicado empezando a correrse revelando ojeras oscuras. Comenzó, su voz quebrándose. Yo puedo explicar. Pero Ricardo Velasco ya estaba de pie, su voz resonando con la autoridad de décadas de experiencia legal. Su señoría, esto es extraordinario. Durante 6 meses, la fiscalía ha estado persiguiendo a mi clienta mientras la verdadera asesina aparentemente estaba bajo sus narices todo este tiempo. Exijo que todos los cargos contra la señora Aguilar sean desestimados inmediatamente y que esta mujer sea arrestada. Germán Palacios sintió cómo su caso cuidadosamente construido se desmoronaba. 6 meses de trabajo, cientos de horas de preparación, su reputación de fiscal infalible. Todo colapsando porque había estado tan seguro de la culpabilidad de Elena que había ignorado otras posibilidades. Había caído en la trampa más antigua de la investigación criminal. Decidir quién era culpable primero, y luego buscar evidencia que apoyara esa conclusión, en lugar de seguir la evidencia donde quiera que condujera. Señorita Fernández, dijo la jueza Salas. Su tono había perdido toda calidez y formalidad para adoptar algo frío y penetrante. Voy a hacerle una pregunta muy directa y le recuerdo que está bajo juramento. ¿Ha tenido contacto reciente con aconitina o cualquier derivado de la planta acónito? Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Luisa, destruyendo completamente su compostura. Su voz salió como un susurro ronco que apenas se podía escuchar en la sala silenciosa. Sí. Esa palabra única, esa confesión de 2 letras, cambió todo instantáneamente y tuvo contacto con esa sustancia la noche que Roberto Aguilar murió. Luisa cerró los ojos, lágrimas apretándose entre sus párpados cerrados. Sí, usted administró aconitina a Roberto Aguilar la noche del 22 de octubre. Un sollozo escapó de la garganta de Luisa antes de que pudiera responder. Yo no quería matarlo. Tienen que creerme. Nunca fue mi intención que muriera. Solo se suponía que debía enfermarse, que debía quedar incapacitado temporalmente para que yo pudiera... ¿Para que pudiera qué? Interrumpió Germán, acercándose al estrado con renovada intensidad a pesar del shock que sentía.
Termine esa frase, señorita Fernández, para que yo pudiera tomar documentos de su estudio. Documentos que demostraban que él estaba robando millones de la empresa. Documentos que necesitaba para proteger mis propios intereses y los de él. Se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio como si hubiera estado a punto de revelar algo más. ¿Los intereses de quién más?, presionó Germán. ¿Quién más estaba involucrado en esto, señorita Fernández? Luisa abrió los ojos y miró directamente a Germán, y en esos ojos verdes, llenos de lágrimas, había algo más que culpa. Había miedo. Necesito hablar con un abogado. No diré nada más sin un abogado presente. La jueza Salas se inclinó hacia adelante en su silla. Señorita Fernández, entiende que acaba de confesar bajo juramento haber administrado el veneno que mató a Roberto Aguilar Mendoza. Yo. Sí. Pero fue un accidente. Calculé mal la dosis. Solo quería que se enfermara, no que muriera. Tienen que creer eso. Lo que yo creo es irrelevante. Lo que importa es la ley. La jueza Salas golpeó su mazo una vez más. Este juicio queda suspendido inmediatamente. Bailiff, tome custodia de la señorita Fernández. Está arrestada por sospecha de homicidio. Fiscal Palacios, tiene 48 horas para presentar cargos formales. En cuanto a la señora Elena Morales de Aguilar, los cargos en su contra quedan temporalmente suspendidos pendiente de una revisión completa de evidencia. Esta audiencia queda levantada. El golpe final del mazo resonó como un disparo en la sala ahora completamente silenciosa. Elena se había derrumbado en su silla, su compostura finalmente quebrándose después de